El gusto es nuestro realmente, Cindy, sobre todo porque estamos hablando realmente de un rubro que afecta de manera directa a la ciudadanía. Nosotros como paraguayos tenemos que entender también cómo funciona todo el sistema de transporte para comprender por qué de repente tenemos los precios que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de transporte público y también, por supuesto, de otros tipos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que dicen las perspectivas para este 2023 y también ya para el año 2024? Sí, así mismo, como decís, Fiona, es un sector súper importante en la economía del país y vamos a ver entonces un breve pantallazo de, primeramente vamos a empezar analizando los precios de, acá podemos ver los componentes que conforman la agrupación de transporte, ¿sí? Estos son los índices de precios al consumidor, entonces tenemos los repuestos, los combustibles y lubricantes y el transporte público y taxis. Y primeramente vamos a mencionar que durante el lapso de enero a septiembre de 2023, los precios del sector transporte, ya incluyendo estas tres agrupaciones, cayeron en 0,8%, ¿sí? Con relación al año anterior. Entonces ahora vamos a ver cada agrupación cuál fue el comportamiento. Podemos decir que la agrupación de repuestos y de transporte público y taxis presentaron incrementos. En cambio, la agrupación de combustibles y lubricantes sí presentaron un descenso en sus precios. Y bueno, el incremento de los precios de los repuestos se puede explicar principalmente por la depreciación del guaraní frente al dólar estadounidense. Hay que recordar que la mayoría de estos productos son importados, entonces por eso afecta directamente el comportamiento del tipo de cambio. Y como fuimos viendo en los últimos tiempos, el guaraní se fue depreciando. Y bueno, el precio de los transportes públicos y taxis se pueden explicar principalmente, bueno, hablando del sector transporte público, por la suba que hubo en los precios del pasaje de corta, mediana y larga distancia para trayectos diferentes del área metropolitana de Asunción. En cambio, los precios de los combustibles y lubricantes sí presentaron un descenso. Si recordamos cómo fueron los precios del año anterior, sí estos se tuvieron una tendencia a la baja, y esto se explica principalmente por los menores precios internacionales del petróleo. Si bien podemos ver ahí en el último mes se ve una leve subida, eso podría estar explicado por el último evento que hubo, que es, ¿verdad?, el conflicto, ¿verdad?, con Israel y Gaza. Entonces eso tuvo un impacto en los precios, si bien no se mantienen todavía estables, pero bueno, ese leve cambio de tendencia que hubo ahí en el último mes podría estar explicado por ese motivo. Si vamos a la siguiente lámina, bueno, aquí podemos ver la cantidad de fletes transportados, ¿sí? Y vamos a ver los fletes que llevan granos y los fletes que llevan ganado. ¿Y qué podemos ver? Que de enero a septiembre de este año se incrementaron los fletes transportadores de granos. Y esto se explica principalmente por la recuperación del sector agrícola, específicamente para el rubro soja, que es el cultivo que mueve gran parte de los transportes. Hay que recordar que tuvo un incremento bastante importante luego de la caída que tuvo el año pasado. Sin embargo, los fletes transportadores de ganado tuvieron el comportamiento contrario. Disminuyeron durante este año en comparación al año anterior. ¿Y esto por qué? Porque se están registrando, o sea, se registraron y se siguen registrando menores faenas, menor nivel de faena en comparación al año anterior. Hay que recordar también que en el mes de septiembre la faena mensual
llegó al nivel más bajo no observado desde el 2012. Así que eso influye directamente a los fletes transportadores de ganado. Ahora, Cindy, Y antes de vamos a la pasar de siguiente. lámina nada más, quería consultarte respecto a esta primera placa, esto que dabas a conocer de que en el último mes también nosotros ya tuvimos una especie de repercusión por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Así como nos afectó en su momento el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora también ya estamos nosotros sufriendo las consecuencias de este conflicto armado que se está desarrollando a estas horas en la Franja de Gaza. Sí, así mismo. Como los precios de los combustibles derivan directamente de los precios del petróleo, que es un commodity cotizado a nivel internacional, entonces todo lo que ocurre y que podría tener relación con países productores, sabemos que los países de Medio Oriente son los mayores productores, ¿verdad?, de petróleo, entonces por eso generó una incertidumbre en el mercado, ¿verdad?, acerca de los precios del petróleo, entonces por eso que aumentó. Y entonces eso es un factor que hay que monitorear, ¿verdad?, para ver cómo continúa. También otro hecho que afecta a los precios del petróleo es la reducción de la producción de los países de la OPEP, que justamente entre ellos también están los países del Medio Oriente. O sea, son unos cuantos factores que hay que monitorear para ver cómo continúa esa tendencia, si va a seguir creciendo o se va a estabilizar nuevamente. Muy bien, es bueno saber esto porque realmente tenemos que hacer un seguimiento cercano considerando que nuestro país definitivamente no es productor, ni siquiera tenemos refinerías aquí en Paraguay, entonces hay que estar 100% pendientes de lo que sucede en el extranjero para ver cómo esto afecta directamente el precio de los combustibles y en este caso al sector transporte, Cindy. Así mismo, Fiona, así mismo, es una variable importante a seguir. Podemos volver entonces a la lámina. Sí, sin problema. Veamos qué es lo que dice también este reporte de MF Economía. Sí, bueno, ya terminamos esta lámina, entonces pasamos a esta. Bueno, acá podemos ver un poquitito de el volumen de exportación por tipo de transporte. Hay que recordar que existe el transporte fluvial, el terrestre y el aéreo. Si bien el aéreo es mínimo, ¿verdad?, lo que se exporta vía aérea, entonces solo aquí nos vamos a centrar en el fluvial y en el terrestre. Podemos ver entonces que el transporte fluvial durante los meses de enero a septiembre también presentaron un importante incremento con relación a las exportaciones vía fluvial del año pasado, ¿verdad? Y esto se explicaría también por el repunte de la producción de soja, porque cerca del 90% de la soja se envía vía transporte fluvial. Entonces, ese repunte tuvo una incidencia directa y por eso es que podemos ver ese crecimiento a lo que va del año, ¿verdad?, a septiembre.